tocamos ese tema, que es muy importante. Que sí, creo que la leímos. Luego, de pronto voy a leer un poquito. Te me dicen, sí, ya me acuerdo. Y si no se acuerda, igual lo vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, el primer punto dice: el don de administración cubrirá los dones personales de la administración identificados en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios 4 y Romanos. Ahí se acordaron, ¿sí? Bueno, aquí creo que algunos dieron lectura. Uno dio lectura en Romanos, otro dio lectura en Efesios, y otro dio lectura en 1 Corintios 12. Y la idea de extraer estos versículos es entender que hay un orden en todo. Por eso se llama administración, ¿no? Administración eclesiástica. Entonces, continuaremos. Y según, por ejemplo, el punto 2, dice: el siguiente aspecto analizará la administración como una función, oficio. Y creo que eso también lo vimos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Y no sé si vieron también 1 Corintios 12, que recibimos, ¿no? Y los versículos 28 y 29. ¿Fueron esos versículos que vimos? ¿O alguien quiere dar lectura, por favor? Bueno, Efesios 4:11, creo que no lo sabemos de memoria, ¿no? Están los ministerios de Dios. Ahí están los 5 ministerios. El versículo 12 hasta el 13 dice que la idea es perfeccionar la obra de Dios. Esa es la idea, perfeccionar la obra de Dios. Entonces los ministerios que Dios pone no son para destrucción, son para perfeccionar la obra del Señor. Por eso la materia que vemos es administración, cómo administrar. Y no sé si ustedes traen a la memoria conmigo, me parece que ese día yo puse un ejemplo de un profeta que tenía el llamado a ser profeta. ¿Quién lo recuerda lo que hablé ahí? Pues el ejemplo que lo dio de forma general, que él si va a ser el llamado a la persona, al decirle lo que le ha profetizado Dios, que tiene que tener ese discernimiento, saber qué es lo que se le puede decir, si es directamente público o no. Perfecto. Ven ustedes que ahí ingresa lo que es el estudio y la capacitación, lo cual los líderes, los pastores, tienen la obligación de instruirlos, observar quién tiene un ministerio y pulir el ministerio. ¿Por qué estamos hablando de saber administrar los dones? Y ese fue el ejemplo que puse tocando el tema de que si se levanta en la iglesia un profeta y el profeta de pronto pide un espacio, ese pastor, déjeme decirle algo al pueblo que Dios me acaba de revelar, o a alguien que Dios me acaba de revelar, el pastor, si tiene la capacidad, se preparó, él le dice: permíteme por favor y dime qué vas a hablar. Entonces, si de pronto le dice: no, es que mire, allá está un varón el que el Señor me mostró que él anda en pecado, tantas cosas. Entonces, no. Bajo la preparación del líder o del pastor, dice: no, eso no te compete decirlo público. Tienes que llamarlo a él aparte y decirle: mire, el Señor me mostró esto y esto. Si ese hombre tenía oculto, o esa mujer tenía oculto esa falta, y nadie lo sabía, y ese varón lo trajo a la luz, entonces él entenderá que realmente Dios ha hablado a su vida y le está pidiendo que se arrepienta. Y aquí vemos entonces una muy buena administración tocante al tema. ¿Qué pasa de pronto con un predicador? Cuando un predicador sabe administrar la obra del Señor, es también que no impulsará ni enviará a condenación a todo mundo, porque él sabrá cómo tratar la palabra del Señor y tiene que ver mucho con la administración. Yo me estaba acordando algo, siempre gracias a Dios que me ha permitido pasar por cierta experiencia, y se lo narraré y trataré de hacerlo, qué sé yo, en unos 2-3 minutos, así, rapidito. Fui invitado a predicar a San Borondón. En San Borondón había un pastor que no me conocía, pero el resto de los pastores sí me conocían, y dijeron: invítalo al pastor a ver. Entonces digo: yo no lo conozco. Bueno, si usted me lo garantiza, tráiganlo. Entonces todos lo garantizaron, ya, vamos. Y cuando yo llegué a su campaña, él me buscaba y no sabía quién era. Yo también buscaba, por lo regular yo buscaba a alguien bien eternado, y él también, justo había un de eterno color café, y él andaba de eterno negro. Y él me dice: pastor, a ver,
digo, pastor, bueno, no me acuerdo en este momento el nombre de él. Me dice, sí, bien, gusto conocerlo, y me dijo estas palabras. Predique en Juan 3:17, nunca me olvidaré. Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué me dijo esto? Dándome a entender que solo me limita a predicar que Dios es amor, que Dios es amor. Y después dijo, no, olvídelo, que Dios lo usa. Y se va caminando, se regresa y me dice, no, es que tengo miedo, porque llegan predicadores y solo condenan a la gente al infierno, dice, ya estoy así. Entonces él tenía miedo que yo vaya y no sea un buen administrador de la palabra y comience a mandar al infierno a todo el mundo. Está bien que se hable infierno y condenación, pero que haya la reflexión de la palabra y que haya también lo que es el abrazo de Dios cuando el ser humano se arrepiente, que es lo que llamamos consolación. Entonces, cuando yo prediqué, gracias a Dios, no digo 100% entendido, pero no dejé condenar a nadie, y él me abrazó y me dijo, buena palabra, y le agradó. Entonces, ahí deduzco que hubo una administración de la palabra y lo que Dios quiere es que la iglesia sea edificada. Según Efesios capítulo 4, verso 12, dice que todos esos ministerios son el resultado que Dios quiere es para que la iglesia se unifique, permanezca firme. Hemos escuchado pastores que tristemente, o predicadores, sin ofender a los pastores, o predicadores que han echado maldiciones, tratan mal a las personas, bueno, de todo. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Mejor se retira, se va por otro lado y se fueron y no pasó nada. Aquí este tema que hoy estamos viendo con ustedes es importante, es tan importante que me trae al recuerdo algo que yo creo que con la ayuda del Señor, todos estos ejemplos que les daré a ustedes forman parte y sustentan lo que es la materia. Cuando la iglesia era tan pequeña, alguien me recomendó un predicador ecuatoriano pero nacionalizado en Venezuela. Llegó aquí oscilando entre unos 24 años de edad. Fue recomendado, llegó aquí y predicó, y estaba, me acuerdo, mi suegro sentado acá, y él había venido con una gorrita y estaba en sandalias, y dijo el predicador, sí, ¿cómo van a creer que vienen irreverentemente a la casa del Señor? Él era oyente. Bueno, mi suegro dijo, nunca más volveré, y casi lo ha cumplido. Después habían dos hermanas aquí y no sé qué pasó, alguien fue a decirle a él que por favor ore por ellas porque estaban peleadas, pero no eran de aquí, esas hermanas, sino que habían venido. Y el predicador dijo, a ver, usted venga para acá, públicamente dijo, ustedes están peleadas, tienen que reconciliarse. La vergüenza más grande. Era la bondad del ministerio de la pelea, vengan para acá. Oiga, y fue la peor vergüenza que pasaron ellas. Y ella dijo, una de ellas dijo, te prometo que nunca más te volveré a tu iglesia. No porque tú no tienes la culpa, pero siento vergüenza. Y casi lo ha cumplido. Porque de todo ese tiempo creo que una vez ha venido aquí a la iglesia porque es un compromiso. Pero lastimosamente no ha venido. ¿Qué vemos ahí cuando no hay una buena administración? Que hay un despilfarro, hay prácticamente una soltura de palabra, como vaya, pero esa es la idea. Esta materia nos enseña a saber distribuir bien lo que es consejería, lo que es palabra, por eso se llama administración eclesiástica. ¿Alguna pregunta por si acaso? Sí. Si alguien está predicando que no es pastor y dice algo que se va fuera de contexto, el pastor de la iglesia en ese mismo momento lo reprende ante el público, o es... No, ahí si el pastor es preparado también tiene que llamarle la atención, tocarle el hombro y... Bueno, si está fuera de control, sí, él tiene el derecho de bajarle el volumen al equipo o decir, hermano, tenga la bondad al oído, lógicamente, por favor, limítese a la palabra. Porque no va por quedar bien con él, no le va a desbaratar la iglesia. Sí, a mí me ha tocado a veces tocarle el hombro a las personas, y yo en ese aspecto yo soy bien celoso, tocarle el hombro a las personas ya. O ordenarle que bajen un poquito para que ya vaya dándose cuenta que está quedando mal. Es que fui invitado una vez, hace años, y él estaba predicando acerca de la sal. ¿De la? De la sal. Y que la sal, todavía en el tiempo de Eliseo, cuando
y que él con la sal actualmente estaba haciendo cosas buenas y si querían los hermanos que estaban ahí, él les podía explicar de la sal, porque él en la sal está haciendo milagros. Entonces, eso es lo que yo he olvidado de la sangre de Cristo. Entonces, de Eso eso le está dando privilegio a la sal. a la sal, sí, entonces, y ahí la pastora se paró después que él terminó y lo reprendió ahí adelante. Bueno, adelante no sería sí, lo ético, ¿no? Porque de todas maneras algo que ha humillado delante de todos. Sí. Eso Sí. creo que no. Claro, o sea, todo líder tiene algo importante, mire. Todo líder tiene derecho a capacitar a su pueblo, para que su pueblo no cometa errores. Si por algún motivo se le escapa, o no llegó a esa materia, o no le puso atención y le tocó predicar, entonces el líder, bajo la responsabilidad, tiene que llamarle la atención, pero no públicamente, porque construye acá, construye acá, él se puede o ella se puede ir resentido y nunca más aparecerá. Entonces el líder tiene que ser muy sabio. Ya le tocó el hombre y le dijo, bueno, ahí nomás, hijo, tranquilo, limítese a la palabra, y después llamarle la atención y hacerle ver los errores. No, esto no, basado en la palabra, para que él se sienta bien y seguirle dando oportunidad, porque a veces son, como se dice, un viejo pensamiento que creo que tampoco causa molestia ni también hace que la persona sea menos. Rústicamente dicen oro en duro, o sea, tiene desenvolvimiento, tiene llamado, pero hay que pulirlo, hay que enseñarle, porque es un buen elemento y siempre es bueno darle otra oportunidad. Si se ve que se esfuerza y cae otra vez, pero se esfuerza, hay que seguirle dando oportunidad. No sé si uno de ustedes recuerde a Rafael, el de España, Rafael Marta, yo soy abuelo. Ahí se acordaron. Ahí sí se acordaron. Ahí se acordaron. ¿Sabe qué pasó con Rafael en la historia de él, en su biografía? Él siempre quiso ser cantante. Y 8 veces en la iglesia del pueblo, en la iglesia católica, 8 veces le dieron de baja. Pero él quería ser cantante, pero 8 veces le dieron oportunidad. Y volví. Y al último él vio que ahí no había futuro y se fue. Pero la iglesia sí optó por darle 8 veces oportunidades. O sea, lo sacaban y lo volvían a poner. Y un día de eso, pasando los años, él se encontró con unos amiguitos del grupo de él y les dijo, los invito a un concierto. ¿A dónde queda? En tal y tal lugar. Ya, dice, vamos. Y comenzó él mismo a hablar al pueblo. Los invito a un concierto, toda la gente. Y sacaba por la radio, invito a un concierto, pero no decían quién era el que se iba a presentar. Cuando lo presentaron era él, Rafael, pero era un profesional. Y llegó a ser el mejor cantante en su época, el mejor cantante del mundo de habla hispana, porque le dieron oportunidad. O sea, lo ayudaron. Y por eso que digo, ¿no? Cuando a una persona se le ve el interés, comete error y ayúdenlo, porque tiene deseo y va superándose hasta que llega a la perfección. ¿Perdón? Como se ha dicho, tiene madera. Claro, pero cuando está desinteresado, o sea, bueno, dejémosla que Dios trate con él, porque de pronto está en la iglesia solamente porque no hay nada que hacer en la casa, pero de pronto si quiere estar en la iglesia y quiere aprender, entonces ayúdenlo. Hay que ayudarlo y exprimirle el ministerio que tiene. Porque, como decía, la materia trata de eso, ¿no? De organizarnos, de administrar bien la obra del Señor, porque de qué me vale de pronto excluir a alguien que tiene un gran ministerio por quedar bien delante del resto de la congregación. O sea, hay que ser equitativo en todo, ¿no? Hablar con los hermanos y a su vez continuar con él, ¿no? Yo pastoreando lo que tengo más de 20 años, y me ha pasado experiencia, ¿no? En la congregación, y por la gracia del Señor seguimos adelante, y me ha tocado llamar la atención a los hermanos, muchas veces que he predicado y corregirles ciertas fallitas, pero nunca digo, bueno, no te vas a levantar más, igual les sigo dando oportunidad, tranquilamente.
porque la idea es esa, que sigan adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tocante el tema? ¿Ninguna? Bueno, estoy por sacarse en la página número 4. Dice que el tercer punto es el aspecto del don personal y el aspecto del oficio o la función de la administración que se unen. Es aquí donde unimos el don y el oficio para lograr los administradores más efectivos para la gloria de Dios y para nuestra satisfacción personal. Estudiaremos cómo desarrollar destrezas administrativas para convertirnos en administradores más exitosos. En términos de los estándares, tanto personales como organizacionales, y consideraremos los recursos disponibles para alcanzar dichos estándares. Seguidamente, consideraremos a las personas dentro de la iglesia. En años recientes se ha observado una emocionante explosión de interés en la formación intencional de grupos pequeños para cumplir importantes propósitos en la iglesia: evangelismo, alcances, aprendizajes, crecimientos cristianos, apoyo para enfrentar situaciones difíciles a nivel personal y comunitario, y relaciones significativas que contribuyan a la edificación de los creyentes. Desde afuera, y más tradicionalmente para las personas del mundo que ven la iglesia como un centro, una entrada a un edificio y representada por un pastor. Quienes están dentro de la iglesia entienden que la iglesia está formada por personas que comparten una misma fe que los une en adoración y servicio. Quienes se involucran efectivamente en el liderazgo de sus organizaciones necesitan estudiar con mayor detenimiento las prácticas de la vida de la iglesia, con el fin de descubrir signos y vitalidad o decadencia, de crecimiento o declive, de respuesta o resistencia. Ignorar esto podría ocultar el inicio de conflictos y confusión, aun cuando la iglesia está experimentando renovación y crecimiento. Por lo consiguiente, consideraremos al administrador, entre paréntesis, líder, la persona, gente adulta o jóvenes, el plan, entre paréntesis, la tarea y cómo llevarlo a cabo. En la introducción de administración eclesiástica, consideraremos también primero el ministerio basado en los dones como un estudio de los cuales son los dones y cómo podemos utilizarlos. En la siguiente lección estudiaremos el ministerio de la administración, que consiste en líder, administración, las funciones administrativas y la administración de las instalaciones. De acuerdo con el doctor Glenn Reich, reconocido misionero y maestro cristiano, de un estudio realizado entre los miembros de la iglesia, reveló solamente alrededor de un 10% de las personas que están fundamentadas e involucradas en la vida cristiana, y los ministerios de la iglesia, el 80% está involucrado parcialmente y el 10% restante no está involucrado en lo absoluto, sin excepción. Todos aquellos que se llaman cristianos han sido llamados a llevar el mensaje del evangelio. Nuestro ministerio es un ministerio basado en los dones. El reverendo William Cook, pastor y hombre de negocios, afirma que la iglesia tiene 3 áreas primordiales de enfoque. Primero, exaltación, que es adoración a Dios. 2, edificación, que es discipulado hacia adentro
a la familia de la fe. Evangelismo, proclamación del mensaje del Evangelio hacia afuera, al mundo, a los no creyentes. El ministerio basado en los dones, que es la exaltación, la adoración hacia arriba, miren, la exaltación hacia arriba, la edificación es el discipulado hacia adentro y el evangelismo es la proclamación hacia afuera. Estamos enfocando nuestros pensamientos en la edificación o el discipulado de los creyentes para propósitos del evangelio. El doctor Howard Hendricks dice: un discípulo es alguien que enseña a las personas. Enseñar a las personas a enseñar a otros. Miren, enseñar a las personas a enseñar a otros. Ejemplo, Jesús a Andrés, Andrés a Simón y Simón a otros. Cumplir el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones, Mateo 28, 19, es vivir bajo la sonrisa de Dios, ver el poder de Dios, participar en el propósito dentro de Dios. Les pregunto, ¿cuáles son esos 3 puntos que descubrió este hombre? Interesante, ¿no? La alabanza no puede faltar, nunca puede faltar, porque en todo servicio siempre está la alabanza. El siguiente punto es hacia adentro, porque realmente acapara todo el pueblo para prepararlo. Miren, discipularlo es prepararlo para mandarlo a evangelizar afuera a los no convertidos, ¿no? Excelente. Ahora, miremos algo aquí. Tenemos lo que necesitamos para hacer trabajo. Ya lo vimos en la 1 Corintios capítulo 12, verso 28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Alguien puede leer un ratito ese versículo 28 del capítulo 12? La vez vamos a terminar esta clase. ¿Ya terminó? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. A ver, vamos a leerlo otra vez. Faltan 10. Faltan 10. No, 10, 9 y 10. No, pero es por lo que se A ver, 12. le voy a pedir al siervo que por favor dé lectura otra vez el verso 28. ¿Otra vez? Sí, por favor. Y aún nos puso Dios más lento, ¿sí? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Y el siguiente versículo. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. ¿Qué entendieron ustedes por eso? A ver, por eso les pedí que lo lean un poco más despacio. No todos somos iguales. No todos tienen los mismos dones, no todos. Y de hecho usted hablaba, pastor, ahora que recuerdo en la clase pasada, que todos tenemos dones diferentes, pero que no todos sabemos usar los dones. O sea, por eso es importante. Cada ministerio tiene que ser perfeccionado. Aún el ministerio de servir tiene que ser perfeccionado. Este ministerio de servir se une mucho con lo que es el diácono, el diaconado. Yo no puedo decir, a ver, tú eres un diácono. Y se acuerdan que aquí se dio, bueno, los más antiguos, aquí se dio clases de diaconado, ¿se acuerdan? O sea, felizmente se dio clases de diaconado. O sea, que el que fue elegido para ser un diácono bajo voto, ¿se acuerda que en ese tiempo hicimos voto voluntario?
ya se le dio clase a toda la iglesia tocando el tema, ¿cuál es la función de un diácono? Entonces, el servir, que es un diácono que sirve en todo, él no solamente dice, bueno, usted es un diácono, lo hice creo la semana pasada y lo nombramos al hermano Avilés. Pero si vieron ustedes que le dije, voy a hablar con ustedes. Claro, lo tengo que reunir para explicarle, mire que es un diácono, porque hermano, usted nos va a servir en la iglesia. ¿Y para qué le sirvo? ¿Qué hago? ¿Hasta dónde llego? Lo bajo al pastor de ahí, me pongo allá, ¿me entiendes? Acá. O la saco a la hermana Esther de ahí, o a la hermana, no. O sea, no puede, él puede en su incapacidad y desconocimiento y su deseo de servir, de pronto puede propasarse. Pero ahí está justamente lo que es el área administrativa. Cómo ayudarlo a fin de que él conoce cuál es su área y su área a nivel profesional. La puede hacer, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso que dicen los textos que dicen, son todos pastores, son todos evangelistas, son todos maestros, todos hablan en lenguas. No todos, hay preguntas. Está diciendo todos, ¿no? No son todos, cada uno tiene su don, tiene su llamado y cada llamado es perfeccionado en la que Dios nos ha llamado, ¿sí? Ahora, hay algo interesante que no sé si ustedes se dieron cuenta. El versículo comienza diciendo que a unos puso Dios como apóstoles. ¿Saben que esta partecita se vuelve discordia? Porque hoy en la actualidad, el tiempo que vivimos, este tiempo últimamente moderno, los ministerios más poderosos que el hombre nos ha creado, nos ha formado, y más famosos es el apóstol y el profeta. Ven ustedes que el resto se fue abajo. El pastorado abajo, el profeta abajo, el evangelista abajo, el maestro más abajo todavía. Y los que más resaltan son presentados como apóstol, el profeta, nada más. Porque hay una interpretación errónea. Dice, no, si aquí dice que a uno primero puso apóstol. Pero en Efesios 4:11, yo les toco este tema es porque realmente se trata de lo que es una administración. En Efesios 4:11 el Espíritu Santo dice que instaló a unos, ¿cómo dice? Mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya, ahora la pregunta es, ¿de dónde y cuáles son los primeros que instaló Dios? ¿A quién puso primeramente Dios para administrar la iglesia? El primer pastor fue Pedro. Se cree a nivel de historia, que él fue instalado en las faldas del monte Getsemaní, pasado aproximadamente unos 20 y algo más de años. El Espíritu Santo de Dios lo instaló como pastor. Para aquel entonces, lógicamente, predominaba mucho lo que es la cultura romana, y a él se lo llamó padre. Le decían padre, se lo conocía como un padre de la fe. Al pasar el tiempo, esta palabra tomó otra connotación y se la asignaron a los sacerdotes católicos, el padre, no sé cuánto. Pero el primer padre de la iglesia fue después de Dios, que instaló a Dios, fue Pedro. Ahora, de toda iglesia que Dios instala, siempre pone un pastor. Y ese es el ángel de la iglesia. De ese ángel de la iglesia empiezan a nacer los evangelistas, los apóstoles, los maestros y los profetas. Pero es el pastor, el líder, que tiene que ver y dar la responsabilidad y guiarlos. Por lo regular, en ese entonces los pastores, Dios les dio mucha capacidad para formarlos y educarlos. Lo hizo por primera vez para que después de esto el ministerio continúe en una muy buena administración. Entonces,
Cada uno de ellos, si usted lo analiza, cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad y debe adquirir su propio conocimiento. Porque el apóstol sabe y debe saber hasta dónde llega él. El evangelista, por lo consiguiente, el maestro, naturalmente. Y si hablamos de que dijo alguien por aquí, el maestro es el que ya hasta desaparecido está. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios puso maestros si nadie los iba a utilizar? La gente dice, no, si Dios a mí me revela todo, no necesito a que nadie me enseñe. Parece ser, según la Escritura, que hay una interpretación equivocada cuando dice el texto: cuando os lleven a los magistrados y a las autoridades, no temáis nada, porque el Dios pondrá palabra en vuestra boca. Y hay muchas personas que se han agarrado a ese texto y dicen, no, yo no necesito, porque Dios va a hablar a mi vida. Pero todo versículo fue plasmado, fue creado de acuerdo a la necesidad de ese entonces. Imagínense, Dios no se contradice, porque si Dios se contradice, entonces ¿para qué puso un maestro si él todo lo iba a revelar a sus siervos? Entonces, por eso decía que cada uno de nosotros tenemos un llamado importante, y en este caso el pastor ocupa un sitio en el cual él tiene que capacitar. Claro está que hay pastores que tienen, aparte del pastorear, tienen otros ministerios, pero igual él tiene que compartir y formar. La idea es formar a cada hombre de Dios. Y el que él ve que es un profeta, o de pronto enseñar lo que es el área de la profecía, o el maestro, pulir al maestro para que enseñe y capacite a otros. Y el área administrativa, eclesiástica, es lo que nos está enseñando a todos nosotros este maravilloso tema de perfeccionar. Y aquí hemos visto dos puntos muy importantísimos, y es justamente esa interpretación que tristemente, literalmente se la interpretó y dijo, no, primero son los apóstoles. Y si usted va a la Biblia, yo le hago la pregunta, ¿quién fue primero, Pablo o Pedro? Pedro. Se cree que Pablo apareció después de unos 40 años. Se cree, o sea, a un aproximado después. Él dice, yo soy un abortivo, o sea, llegué después. Pero Pedro estaba primero. Y si usted ve las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, si no me equivoco, ahí hay una pequeña confusión. Pablo está convertido, pero dice que mientras más predicaba, más se confundía la gente. ¿Y sabe qué hizo? Dice que fue llamado al concilio en Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles ya ancianos, y lo llamaron al apóstol Pablo para doctrinarlo. Por eso es que se ve que Pablo se desaparece del área 3 años, y se considera que fue 3 años que estuvo preparándose para después salir y predicar la palabra, que por cierto fue un gran hombre de Dios que aprovechó todo el conocimiento que fue infundido por sus maestros. Amén. Creo que ahora sí llegamos a tope. Amén.